Ayuwoki mató y violó a este niño. Este es el caso de Mateo. Este niño no creía en Ayuwoki. Es más, muchas veces se quedaba hasta tarde, 3 a.m., gritando Ayuwoki jiji, con las velas encendidas, como dice el ritual. Él prendía de una manera tranquila las velas y siempre se daba cuenta que no sucedía nada. El chico estaba muy confiado de que nunca sucedería nada. Pero una noche sucedió. Ayuwoki se le presentó en forma física. Alzó su brazo y lo señalaba. Estaba como a unos 5 pies de distancia de él. El chico literalmente se orinó al verlo. Él lo describió de esta manera: un cuerpo robusto, piernas delgadas y altas, y el rostro espantoso. Ayuwoki se acercaba hacia él lentamente. El chico no se podía mover. Lo intentaba, pero era inútil. Lo único que podía hacer era cerrar los ojos. Mientras Ayuwoki se acercaba, se escuchaba un sonido espantoso y aterrador, junto con una pisada gruesa y robusta. Cerraba los ojos con mucha fuerza, pero cada vez que él se acercaba, se escuchaba tantísimo que los abría para ver a qué distancia estaba. Lo cerraba y luego lo abría. Lo cerraba y luego lo abría. Lo cerraba y luego lo abría, hasta que Ayuwoki lo estaba mirando fijamente. Estaba tan cerca de su rostro que en un momento repentino abrió la boca y le gritó: Ayuwoki para ti, hijo de perra. Y se lo tragó. Luego nunca más se supo nada de Mateo. Nadie más nunca lo volvió a ver. Las autoridades de ese país tomaron este caso como clasificado. Los padres nunca declararon. Una gran lección: nunca juegues con cosas que están fuera de tu alcance. Favoritos, activa la campanita, perrón. Muchas gracias, bye bye.